Me pidieron que preparara una enseñanza que motivara al pueblo del Señor, que estuviésemos en muchos años. Vamos a orar, mis hermanos, para que sea el Espíritu Santo dirigiendo, y como les dije, pueden participar. Es una enseñanza, es un tanto poco de cívica con Biblia, pero que su comentario no sea subjetivo. Oramos. Soberano Padre, mi buen Dios del cielo y la tierra, te doy muchas gracias por ese privilegio que me concedes para darme delante de tu pueblo. Solamente quiero pedirte que al abrir mi boca, al pronunciar alguna palabra, Señor, seas tú, sea tu Espíritu, quien la sazone para que llegue al corazón con el propósito del cual tú has permitido que esta palabra esta mañana se pronuncie. Gracias por cada vida, cada hermano, cada hogar aquí representado. Pido una bendición de lo alto para cada corazón en el nombre de Jesús. Amén. Como este tema lo había preparado hace rato, decía, estamos a pocos meses, pero tengo que cambiar, estamos a 8 días. A pocos días, mis hermanos, de que en nuestro país acudamos a las urnas electorales. Un privilegio que nos ha concedido año tras año, después de muchos sinsabores. Para algunas familias se nos da como un pueblo libre y soberano la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes mediante el sufragio. Esto es un pensamiento mío particular. Invito al pueblo cristiano, si no tiene impedimento, vaya y ejerza este derecho, para que después no se queje de que algunos otros eligieron a un fulano mengano no de su agrado. Vaya, ejerce este derecho. Quizás su favorito no sea quien gane, pero por lo menos le queda la satisfacción de que no fue por su voto, o por contrario fue por su voto. Así es que, mis queridos hermanos, esto es, ya son muchos, como dicen, muchas aguas he visto pasar debajo del puente, y con mucho corazón, con corazón les digo, vayan y ejerzan este derecho el próximo domingo. Levántense tempranito, seamos ejemplos. Seamos ejemplos. También quiero, no digan en su corazón, por si todos son iguales. Mis hermanos, usted puede marcar la diferencia. ¿Cómo? Ore por ese fulano, por ese sutano, o por ese que usted tiene en su corazón, que quiera que ejerza, que controle, que tenga la presidencia de nuestro país. Pero no diga que todos son iguales. Algunos marcan diferencia. Y yo no estoy aquí ni allá con ninguno, mis hermanos, y si algo se me escapa, me perdonan. Espero yo ser muy objetivo en lo que quiero esta mañana que entendamos. Suena un tanto paradójico esta frase del hermano Pablo, allá en Romanos 13, la primera parte, donde dice, porque no hay autoridades, sino, ¿qué dice? ¿De parte de quién? De parte de Dios. Porque no hay autoridades, sino de parte de Dios. ¿Y por qué digo paradójico? Porque hay autoridades, mis hermanos, que se imponen y llegan a tratar de gobernar países, pero parece que Dios no está en la ecuación. Y esta frase lo voy a estar repitiendo muchas veces esta mañana. A Dios no se le puede sacar de la ecuación de gobernar. Así es que, porque dice Pablo completo, porque no han sido, porque por Dios han sido establecidas. Pueden buscar Romanos 13, la primera parte, ahí dije. Pero cuando usted vuelve a la televisión, las noticias, mis hermanos,
uno ve situaciones que no parece que Dios haya mediado en toda esta situación. Dice un filósofo francés, Joseph Maistre, algo así se pronuncia, me disculpan. ¿Alguien sabe quién es Joseph Maistre? ¿Han escuchado? Que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Pero esta frase la popularizó un famoso político, filósofo italiano, Maquiavelo. Él fue el que popularizó esta frase y pareciera como que en alguno de los libros apócrifos está ahí y muchos dicen que eso está en la Biblia. Pero eso es una frase de un filósofo, Maistre, que lo popularizó Maquiavelo, un filósofo político italiano. Y pareciera, mis hermanos, que es cierto que cada país tiene el gobierno que se merece. ¿Recuerdan el pueblo de Israel? Cuando el único soberano era Dios, ese gobierno teocrático él tenía. No, hombre, ya estamos aburridos de esto, Señor, dice. Queremos tener rey como todos los demás. El pueblo se cansó del gobierno teocrático, el gobierno del Señor. Y dijeron, no, hombre, no, queremos tener reyes igual a nuestros vecinos. Pero Dios le dice a Samuel, no se preocupe Samuel, ellos no están en contra suya, sino es en contra mía, pero hágales caso, nombren el rey, pero que yo le voy a decir cuál es. Y es un poco, aquí quiero conectar algo, mis hermanos, con nuestro país y algunos otros países. A veces el país se cansa de tener un tipo de gobierno. Nuestro país por años siempre tuvo un gobierno, siempre tuvo partidarios, dos partidos, no sé cómo se dice, bipartidismo, esos términos, gracias Miguel. Pero un tiempo se cansó, apareció otro fulano, les endulzó, al pueblo le gustó y votaron por él, hubo consecuencias funestas. No quiero escarbar mucho, pero quiero que pongamos el ejemplo que hizo el pueblo de Israel con el Señor, y como les decía, a Dios no se le puede sacar de esta ecuación. El bipartidismo cansa, pero a veces cuando hay ese pluralismo de partidos, no sabe ni por dónde escoger, porque todos quieren, señalan algo bueno, pero que al final de cuentas como que le falta la experiencia o algo falta, y al final llevan al país a un desenfreno. Eso le estoy hablando, está en 1 Samuel 8, cuando el rey pide a Dios que le ponga un rey. Hace unos años atrás, mis hermanos, se predicaba desde los púlpitos que el creyente cristiano, que los cristianos, los que conocen de la palabra, no deberían de involucrarse en política. Pero nada más contrario que eso, mis señores. Traté de buscar alguna frase donde decía que Dios es un Dios de orden, y vieras que en la Biblia no hay, pero sí hay, pero infinitas de versículos que nos dice que Dios ha sido un Dios de orden. Desde que Él puso los dos primeros inquilinos sobre la tierra, les dictó algunas leyes, algunas cosas que deberían de seguir, porque Él es de orden. La única palabra donde aparece que Dios es un Dios de orden, pero lo voy a sacar, es cuando Pablo ve que estaban ellos confundidos, unos que hablaban en lenguas y otro, está en 1 Corintios 14, dice Pablo que Dios no es un Dios de confusión, sino que Él es un Dios de orden.
Nuevamente les digo, Dios no puede ser sacado de la ecuación de gobernar. Algunos hombres brillantes que Dios puso en eminencia y que gozarían de su respaldo, por ejemplo, como les decía, un principio que el cristiano, pero vean los ejemplos que están en la Biblia, y no sé si van a concordar conmigo, pero en Génesis 41 aparece el primero, José. José cae en Egipto, cae en gracia delante y lo nombran gobernador de Egipto. No vamos a explicar mucho esto porque estos son pasajes. Segundo, en Éxodo, ¿quién creen que sea? ¿Que cruzó el mar? Moisés. Es llamado para ir a hablar con Faraón, aunque en un principio él decía, puso algunas excusas, algunas situaciones, pero los que conocen y saben, dicen que Moisés fue un gran líder político y carismático. Lo envía Dios al pueblo, primero a hablar al Faraón, luego lo envía al pueblo de Israel para que supiera cuál era el propósito por el cual Dios lo había puesto ahí. Hay un tercero. Nehemías. Y este gran líder, Nehemías, cuando llega a oídos de él, de que el muro estaban caídos y que el pueblo estaba sufriendo, a mí esta parte de Nehemías, a mí hace muchos años me tocó, había un pastor que decía, ¿quién es su héroe en la Biblia? Y me tocó Nehemías. Pero me impacta mucho, pueden buscar en sus Biblias, Nehemías 1:5, y me ayudan por favor. Pero aquí recuerdo una parte que dice, y dijo Nehemías, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos. Y pongan atención aquí que me gusta. El pueblo y yo hemos cometido pecado. Mis hermanos, qué humildad de hombre que se involucra él en el asunto y se envuelve para que Dios haga la obra delante. ¿Algún hermano lo tiene? Si hay ahí lo puede leer, por favor. Ahí le llega. ¿De cuáles versículos, hermano? Puede leer del 1, 5 en adelante, yo le digo a dónde, vamos a ver. Nehemías 1:5. Y dijo, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, que ahora, atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche para los hijos de Israel, sus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre, hemos pecado. Continúo. Amén. Está bien. Gracias, mi hermana. Y esa humildad y sencillez de Nehemías, ahí es donde Dios llega y muestra su gracia y su poder con Nehemías. Nehemías muy fácil, porque él estaba sirviendo de copero del rey por allá, y a él le llegó el asunto de que el pueblo estaba un poco triste y enredado porque los muros estaban caídos, pero él se mete en el asunto, mis hermanos. Y aquí es donde el líder debe involucrarse, meterse en el asunto. No quiere decir, no, este pueblo, Moisés quiso una vez decirlo, el pueblo tuyo que me diste, pero
Después Dios lo corrigió a Moisés. Uno tiene que involucrarse, mis hermanos, sentirse parte del asunto, de lo contrario no sirve. Tengo un número 4, hombre fiel de Dios. El cuarto, a ver, lo vas a dar de examen, a ver. ¿Quién cree que sea ese número 4? ¿Ah? Daniel. Daniel, mis hermanos, ¿recuerdan ustedes toda la peripecia que tuvo que pasar Daniel? En el foso fue que cayó Daniel, no en el horno, en el foso. ¿Ah? Lo metieron. No fue que cayó, lo metieron. Entonces, el rey Nabucodonosor, oigan qué lindo, mis hermanos, engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y lo puso por gobernador de toda la provincia de Babilonia. Entonces, mis hermanos, como les decía, no hay nada más fuera de la verdad de Dios, de que el creyente cristiano que digan desde un púlpito que no se involucre en la política. Si Dios siempre ha sido un político, Dios siempre ha sido un hombre que controla la naturaleza y al ser humano que Él creyó mediante leyes y estatutos. Entonces, en mis años, cuando estaba yo comenzando, si nos decían, el creyente cristiano no debe de meterse en política. ¿Están de acuerdo, mis hermanos? Ya les dije, vi una mano por allá, ¿no? Sí, Chávez, sí, un micrófono por allá. Buenos días. Amén. Qué dicha verlo bien, don Edgar, gracias a Dios. Falta un poquito, ahí vamos. Es que en casa Maril y yo siempre estamos hablando, por ahí está arriba ella, que, bueno, criticando a Fabricio por haber utilizado a Dios y a la iglesia para meterse en política, porque él siempre está hablando de que Dios y, bueno, yo cometí el error de votar por él, yo desde mi punto de vista, ¿verdad? La primera vez que compitió con Alvaradito, y ahora este señor Salazar, o sea, quiere decir que si tomo las palabras que usted está diciendo, usted está de acuerdo con ambos personajes. Como le dije, no quiero hacer la enseñanza muy subjetiva. Estoy tratando de hacer algo así generalizado, de que Dios no se le puede sacar de la ecuación de gobernar. Y vean, no nos vayamos muy largo, aquí cerquita, por allá su esposa le ganó, yo no sé si lo estará haciendo bien o mal, pero este señor Bukele, él profesa ser un seguidor creyente de Dios y las cosas lo está haciendo bien. Por ahí, voy a ver si le puedo contestar más adelante su pregunta. Mi hermanita, por ahí el micrófono. Ya casi le contesto, Chávez. Hermanos, en realidad el cristiano sí debe participar en política, pero el problema que hemos tenido en Costa Rica y muchas veces quizá en otros países es que los cristianos participamos en política y en lugar de ser luz, nos convertimos a ellos y nos volvemos iguales. Ese es el problema que ha tenido Costa Rica, quizás hasta el momento, ¿verdad? Pero sí debemos fijarnos bien porque por ahí hay un candidato que lo entrevistaron y dijo que el ser humano, por ejemplo, es ser humano, o sea que el niño, el bebé, es ser humano hasta después de que nace. Y lo raro es que si un niño nace a los 7 meses, de ahí no debería ser humano porque no tiene 9 meses, no está en tiempo. Entonces son cosas absurdas que sí debemos fijarnos muy bien en eso. Y muchas veces estamos, los países, cada día peor,
porque elegimos personas, como usted dice, que no tienen temor de Dios, que ponen la bandera de arcoíris en la casa presidencial y cosas así, ¿verdad? Entonces sí debemos fijarnos muy bien en eso, sin decir nombres ni nada, porque aquí no estamos para eso. Amén. Pero sí, el cristiano debería de participar en política para que los países no lleguen a lo que han llegado hasta el día de hoy. Amén. Dos manos por aquí, hermano Gilbert, luego hermano Miguel. Tercera. Gilbert. Mientras llega el micrófono, no recuerdo, mis hermanos, en la historia de Costa Rica, que algún gobernante se haya declarado cristiano evangélico para gobernar nuestro país. El único que yo, como dice Chávez, ha sido Fabricio. Quizás con alguna equivocación, pero de lo que yo, en mis 74 años que recuerdo, ha sido el único. Los demás han sido... ¿Quién? Ya le damos el micrófono. Gilbert. Buenos días. Buenos días. No, eso que usted dice, eso último, es porque Costa Rica es una de las pocas naciones en el mundo que tiene religión. La religión del Estado es la católica. Amén. O sea, Costa Rica tiene religión, el Estado es la católica. Eso está escrito en la Constitución, eso nadie lo quita. Lo que voy a decir es una opinión personal. Yo creo que esto de la política con el creyente, a la hora de mezclarse, es algo así como lo que la Biblia llama un yugo desigual. Para mí, el creyente no se tiene que meter en eso, porque por lo general cuando el creyente se mezcla con eso, ¿quién es el que sale perdiendo? La parte creyente. Siempre pierde la parte creyente, y es cuando la gente aprovecha y dice, pero ese no era, no hablaba de Dios, no decía, y ve ahora lo que está diciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esa es una opinión personal. Amén. Nada más quiero decirle que a manera de historia, no recuerdo en nuestro país que alguien se haya metido en política y que se declare abiertamente cristiano y que le haya ido mal. Había un Justo Orozco por allá, que no era tan justo, pero era Orozco, que era el único que recuerdo, pero por demás, no sé. Hermano Miguel. Ahora que habla de justo, voy a hablar de un justo. Si quieren abrir sus Biblias, así rápidamente, en Segunda de Crónicas, capítulo 19, del versículo 6 y 7, este hombre fue conocido como Josafat, el rey justo. Y en las ciudades fortificadas, se los voy a resumir rápidamente, y en las ciudades fortificadas, él puso jueces, pero les puso estos requisitos. Yo creo que cuando uno toma esto, no es que uno pierda o gane, sino que va a depender de la libertad que tenemos nosotros cuando estamos ahí. Él les dijo esto, en el versículo 6, capítulo 19, versículo 6, le dijo esto, y dijo a los jueces, aquí está hablando Josafat diciéndole a los jueces, miren lo que hacen, lo primero, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Y vea las recomendaciones que les hace, que ahí es donde todos nos echamos a perder los que están en el poder. Dice, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Y eso es lo que hace perder a un creyente cuando está en el poder, que se olvida del temor de Jehová. Lo que le pasó a Salomón cuando él subió al trono. Una de las recomendaciones que hacía el Señor, que se las dio desde el desierto, fue, cuando ustedes estén en el trono, no se olviden de mi palabra. Y todos se olvidaron de su palabra, y vean las consecuencias. Dice, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, les vuelve a repetir, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. ¿Y cuántos estando en el poder no reciben dádivas por debajo de la mesa? Que eso es lo que los echa a perder.
¿Y qué dice? Que no hagan acepción de personas, que como yo te conozco, que vos sos el primo de este, que sos aquí allá, entonces yo soy imparcial. Entonces ahí es donde viene la situación, que nos olvidamos. Si se le olvidó a Salomón, que aparte de Cristo ha sido el hombre más sabio que ha pisado esta tierra, ahora imagínense a nosotros. Porque a Salomón se le olvidó, cuando él subió al trono a él se le olvidó, él desechó la palabra, nunca la consultó. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Y no solamente en esto, mis hermanos, en todos los ámbitos. Cuando nosotros desechamos, cuando nosotros nos olvidamos de tener el temor de Dios presente en nuestras vidas, las consecuencias son muy grandes. Miguel. Mis hermanos, vamos a ver un poquito más adelante, ya voy, toda agrupación, organización, pueblo, ciudad, tribu, país, necesita de personas que lideren, que los guíe, los dirija y que ponga orden. En la lectura que tuvimos esta mañana, yo rescaté aquí en lenguaje actual el versículo 18 que dice: donde no hay un buen gobernante, el pueblo no sabe qué hacer, pero Dios bendice a los que obedecen su ley. Si el gobernante o el que dice ser gobernante tiene temor de Dios y lo respeta, va a tener un buen gobierno. No va a suceder lo que dice el hermano Gilbert, que el medio lo va a arrastrar. No, mis hermanos, no lo va a arrastrar. Ahorita vamos a ver dos ejemplos. Por ahí vi una mano primero, antes. Ah, sí, perdón, aquí. Algo que, bueno, es que yo creo que ya me lo aclararon, pero algo que quería como, no sé si preguntar o como comentar, es como una combinación de ambas. ¿Qué pasa? Porque sí es cierto que, digamos, el estar en la política implica estar jugando con el poder o el grado de poder que con eso conlleva. Entonces, ¿qué pasa si, digamos, hay por ejemplo, un político cristiano, pongámosle un diputado, pongámosle el presidente, pongámosle cualquiera que esté en esos rangos de poder, sobre todo cuando implica dirigir a un país, a una nación, no toma en cuenta a Dios y se pierde en el poder? ¿Qué pasa en ese tipo de casos? Ya le vamos a dar ejemplo. Tengo 4 de los que están en la Biblia. Pero tengo 2, mis hermanos, Daniel, tengo 2 ejemplos antagónicos. Ay, sí, se me olvidó mi bonita, ya voy. Ay. ¿Recuerdan cuando les decía que el pueblo pidió rey? Dios nombró, permitió que fuese Saúl el primero. Pero este hombre quiso hacer lo que le dio la gana. Y fue desechado y Dios lo quitó. Le dio el reino a David. Pero hay otro, después de David, ¿cómo se llama? ¿Qué fue lo que hizo Salomón primero? Pidió sabiduría, buscó a Dios. ¿Y cómo gobernó, mi hermano? Lo enredaron. Al final de cuentas se enredó. Pero ya vamos a contar por qué. Y está en Deuteronomio. Mi hermana, disculpe. Sí, ella primero, después Daniel. Así es lo que estoy viendo. Buenos días, hermanos. No se preocupen, no voy a hablar mucho. Decía Charles Spurgeon, el príncipe de los pastores del siglo XIX. Él decía, cuando no se habla de política y religión, por eso tenemos los ladrones en el poder y los corruptos en los púlpitos. Entonces, eso es algo importante, que toda persona que se dice cristiano conozca y defina bien para las elecciones o antes de las elecciones por quién va a votar. Y segundo, otra cosa es la unión del Estado con la religión.
que es lo que trae la degradación en los países. Sí. Con respecto a Fabricio, no tengo nada contra él, no. Solo lo he visto, he oído hablar, pero él ha jugado un papel doble con la política, utilizando el nombre de Dios para beneficio propio. Y ahí es donde se desvía y se pervierte el evangelio. Sí. Gracias, mi hermana, y es cierto eso. Cuando el gobernante o el que dice ser no tiene una línea recta, entonces empieza a jugar y otra cosa. Sí, buenos días, hermanos. Buenos días. Yo creo que es casi imposible hablar de este tema sin ser subjetivo. Es totalmente imposible. Todos tenemos una Opinión personal. Una opinión y creo que es válida. Si Dios nos llama a servir a un gobierno, debemos de hacerlo sin dejar de ser cristianos, sin dejar de dar testimonio como cristianos. No importa el puesto que estemos ocupando. Y si Dios nos llama es por algo. Y deberíamos de ser luz. Esa es la preocupación que debe tener el cristiano, ser luz en medio de las tinieblas. Y si nos llama, en el caso mío yo soy cuidadoso porque tengo una empresa. Ok. Les decía, soy cuidadoso porque manejo una empresa de seguridad y tengo personal bajo mi responsabilidad. Y tengo que ser ejemplo para el trabajador, no como político, sino como cristiano. Y cualquier persona de los que estamos aquí, si Dios nos llama a un puesto de gobierno, deberíamos tener la responsabilidad y el cuidado de no dejarnos involucrar por las cosas que se dan en la política. La política es muy importante en todo el mundo, es muy importante, pero debemos de ejercerla como cristianos y dando un buen ejemplo. Esa es mi opinión. Amén, gracias. Tiene toda la razón, la comparto. Les decía que en la Biblia puede ser que haya más, pero tengo 4 de los, ¿qué puedo decir? Están catalogados, señalados en las Escrituras como los peores administradores. Como los peores administradores. Mis hermanos, Dios establece parámetros y expectativas. Dios los establece y espera ver que se cumplan en las personas que Él permita que lleguen a gobernar. Vayamos a Deuteronomio 17 y vamos a ver, tal vez no lo vamos a desmenuzar versículo por versículo, pero les voy a sacar 4 o 5 conceptos que Dios quiere ver que se cumplan en los que se suban, los que estén en eminencia. Vaya Deuteronomio 17 del 15 al 20. Y dice el versículo 15, y así puedo ver: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios. ¿Cómo? El que Jehová tu Dios escogiere, al que uno humanamente quiere poner. Y después dice, ningún extranjero. Voy rápidamente, brinco al 17. No tomará para sí muchas. ¿Cómo? ¿Quién falló ahí? ¿Uno de los reyes falló ahí? ¿Quién? Híjole, ¿cómo saben? Salomón, ¿cierto? No tomará para ti muchas mujeres. Fue su resbalón. 18, mis hermanos. Consultar los mandamientos y estatutos. Si no conocemos los mandamientos y estatutos, y aquí voy a echar un poquito para la PIBC, tenemos una asociación y a veces no conocemos los reglamentos y estatutos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Falta eso, falta que el pueblo se le enseñe.
como decía Deuteronomio, y enseñarás, la repetirás. Todos esos detallitos falta que se nos enseñe. Si no conocemos reglamentos y estatutos, fallamos. Y generalmente el tico, si quiere ir a presentarse delante de un juez, tiene que buscar un abogado porque no conocemos nada de leyes. No los conocemos, mis hermanos. Quizás no haga falta que los conozcamos, pero por lo menos leyes básicas debemos de conocerlos. Brincamos al 19. Pongan atención qué lindo que dice el 19. ¿Alguien me lo puede leer? Sí, por favor, ese micrófono que le llegue. Dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿De vez en cuando dice ahí? ¿Ah? ¿De vez en cuando? Todos los días. Amén. Y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Qué lindo, mis hermanos. Si el que uno escoge o el que Dios pone en eminencia, todos los días tiene que estar ahí metido, leyendo, para que sus días, dice el versículo 20, sean prolongados y no se vaya a ensoberbecer, así se dice, a inflar, porque muchos cuando llegan a puestos de eminencia se olvidan de dónde vienen, de dónde salieron, y vuelven a ver a los demás por el hombro, como decía mi mamá. No hay humildad, mis hermanos, no hay humildad. Me disculpan, pero este hombre que Dios tiene ahí puesto en El Salvador, a mí me llama, a mí me gusta ver cómo él ha limpiado ese pueblo. Puede ser que no estemos de acuerdo todos con lo que él hace, pero si usted lee las noticias y ve lo que era antes de él, El Salvador, lo que es hoy en día, uno dice, Dios está en medio de esa ecuación. Y cuando sacamos a Dios, como un tiempo los hermanos del norte lo quisieron hacer, cuando decían en su moneda, en Dios confiamos, llegó uno y dijo, eso no, confiamos en nuestras leyes, en nuestros poderes y lo que nosotros tenemos. Y ese pueblo empezó a bajar. A Dios no se le puede sacar de la ecuación de gobernar. Micrófono con Chávez. Vea qué definición más bonita de política. Dice, lo político es toda relación social en la que existe poder, conflicto y negociación, incluso fuera del Estado, empresas, sindicatos, iglesias, familias. Gracias. Es cierto. Y la política no es fácil, mis hermanos. Ser político no es fácil. Hace muchos años... Sí, léala. Aquí. Hay un griego por ahí, que no me acuerdo el nombre, que nos definía como animales políticos. Y más duro todavía. Bueno, voy a brincarme eso que les iba a contar. Vamos adelante. De esos 4 reyes que les decía, mis hermanos, el número 1 fue Jeroboam. Primera de Reyes 11:28. Casi todos inician bonito. A Jeroboam, Salomón le vio cualidades, le vio virtudes, pero una vez montado, empezó a hacer. Miguel nos puede hablar mucho de eso, pero no lo voy a dar chance hoy porque. ¿Sí? Correcto. Así es. Segundo, Acab, del gobierno de Israel del norte. Dice Acab, hijo de Omri, hizo, lo pueden buscar, ahí no puse tacita, sí. Alguien que me ayuda con Primera de Reyes, versículo 30, Acab. No, estoy mal.
Pero ahí está, acá, aquí lo encuentran, dice en el versículo 30, y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Mis hermanos, no vamos a cerrar los ojos y decir que en nuestro país no hubo gobernantes malos. Sí los hubo, bastante malos. Hubo gobernantes buenos también. Por eso traigo estos ejemplos. Y posiblemente que algunos que pongamos el próximo domingo puede ser que salga re malo o muy bueno. Pero oremos por él. Esa es nuestra responsabilidad, de que dice Pablo a Timoteo. El tercero, me acuerdo del hermano Julián. Dice que Manasés, ¿cómo se llama el papá de Manasés? Que Dios le dio 15 años más. Ezequías no hubiera sido tan terco, dice. Cuando Dios lo llamó, hubiera dicho sí, no hubiera nacido un Manasés. Bueno, eso un punto de vista, pero yo le plació darle 15 años y en esos 15 años nació Manasés. Muy malo, mis hermanos. Sí. Se hubiera cortado una línea. 12 años tenía cuando comenzó a reinar y fue uno de los reinados más extensos que hubo en la historia de Jerusalén. Segunda de Reyes 21, 2 al 6. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no vamos a seguir leyendo. En contraste a su papá Ezequías. Y aquí quiero sacar una comparación. Ezequías muy bueno, el hijo Manasés malo. Que recuerden mi historia de mis años, en nuestro país hubo 2 caudillos que sus hijos, sucesores, no fueron tan buenos como ellos. No garantiza, mis hermanos, de que si el papá fue bueno, buen político, que el hijo va a llegar a montarse en la silla y va a ser igual o mejor que el papá. Recuerdan, aquí hubo 2, no vamos a decir los nombres. No vamos a decir los nombres, ¿verdad? Manasés, mis hermanos, no fue muy bueno Manasés. Señor. ¿Sí? Disculpen, hermanos, es por la transmisión que las personas que están ahí conectadas tienen que escuchar las opiniones. Entonces, por favor, ahí me pongámosle. Sí. Te estoy llamando. Decía hermano Daniel que Bukele no solamente ha limpiado la delincuencia del país, él ha dado testimonio de que es un cristiano, y recordemos que Dios honra a los que le honran. Amén, amén, sí. Lo sigo mucho, le voy a ser honesto, pero por lo que él habla y lo que él hace y lo que él dice, lo que hace y lo dice. El último y el cuarto fue Acaz. Reinó en Judá 20 años. Hizo muchas cosas malas. Que molestaron a Dios. Segunda de Reyes 16:2. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo pasar por fuego a su hijo. Cuando se vio asediado por los sirios, buscó ayuda de Asiria, segunda de Crónicas 16, aunque Dios antes, por medio de Isaías, le había mandado a decir que recibiría ayuda de parte de Dios. Y él, jugando de muy religioso, dijo, despreció a Dios, no pediré ni tentaré a Jehová, dijo él. Muy orgulloso, mis hermanos. No quiso que Dios le ayudara, sino pidió ayuda. José María, micrófono por allá.
Mientras llega el micrófono suena un tanto, resumiendo estos 4 reyes, un tanto contradictorio la cita de Daniel, capítulo 2, versículo 20, sobre todo el 21, dice que los tiempos y las edades, Sí, sí. quita y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Dios quita y pone 4 reyes perversos. Dios les permitió que gobernaran, pero sacaron a Dios de la ecuación. ¿Sí, hermano? Sí, don Edgar, pues igualmente nos alegramos que esté hoy ayudándonos con la predicación. Alabado sea el Señor. Sí, también hemos visto esos reyes, ¿verdad?, que han fracasado, pero sí es bueno, ¿cómo se llama?, saber de reyes que han sido elocuentes, como el caso de Josías. Muy bueno. Sí, que gobernó entre el 640 y 609 antes de Cristo. Fue el rey de Judá que ascendió al trono a los 8 años, conocido por su profunda piedad y reformas religiosas, relatadas en Segunda de Reyes 22-23 y Segunda de Crónicas 34 y 35. Eliminó la idolatría, reparó el templo y restauró la ley de Moisés. O sea, aquí vemos un ejemplo cuando un rey se pone en las manos de escasos, siendo un niño apenas, ¿verdad? Gobernó durante 40 años y sujeto completamente a la voluntad del Señor, ¿verdad? Y fue en aquella época un Israel bien diferente, cuando restauró, guiado todo por la mano del Señor. Hermanos, si hay alguna pregunta la pueden hacer. Quizá yo no tenga todo para contestarle, pero quiero compartirles algo antes de que se nos vaya el tiempo. Vamos a ajustarlo, ¿ves? Esto me lo encontré en ChatGPT. Ya saben, ¿no? Por ahí me lo encontré. La mitad de los gobiernos democráticos, la mitad. Ay, perdón. La mitad de los gobiernos democráticos del mundo están en declive, socavando por problemas que van desde las restricciones de la libertad de expresión hasta la desconfianza en la legitimidad de las elecciones, según manifiesta un nuevo informe de la Organización Intergubernamental Instituto Internacional para la Democracia, se llama IDEA, con sede en Estocolmo. Este declive se produce cuando los líderes electos enfrentan desafíos sin precedentes, tales como la guerra de Rusia en Ucrania, la crisis del costo de la vida, una recesión global e inminente y el cambio climático. El número de países en retroceso, aquellos con la erosión democrática más severa, está en auge. Estamos nosotros también metidos en eso. E inclusive democracias establecidas como la de Estados Unidos, que aún enfrentan problemas de polarización política y disfunción institucional y amenazas a la libertad a nivel mundial. El número de países, pongan atención a esta parte, que avanzan hacia el autoritarismo es más del doble del número de países hacia la democracia. Mis hermanos, como que el término democracia está a punto de desaparecer a nivel mundial. Termino con esta frase. Si hay un poder, ustedes le ponen lo que le quieran poner ahí. Si hay ustedes le ponen lo que ustedes le quieran poner en el poder, es porque quienes lo eligieron
están bien representados. Vuelvo a leer. Si hay un punto suspensivos, bueno, malo, corrupto, no sé, usted le puede poner lo que quiera, en el poder, es porque quienes lo eligieron están bien representados. Esto lo dijo un gran pensador, Mahatma Gandhi. Y con esto yo termino, mis hermanos. Si algún comentario, todavía nos queda unos segundos, o damos el pase ya a nuestra hermana. Les agradezco mucho su atención. Quería sí hacerles énfasis de que salgamos a votar. Oremos por el que vayamos a poner el dedo para que Dios lo use. Sí, hermano. Amén, hermanos, bendiciones. Bueno, creo que fue Jorge Washington que dijo, no se puede gobernar una nación sin Dios y sin la Biblia. Yo creo que nosotros como cristianos, lo primero que tenemos que hacer es, como dice el hermano Edgar, orar para que Dios dirija nuestro voto. Y muy importante, estudiar los candidatos. Muchas veces vamos a votar porque alguno es más popular que otros, o porque uno es muy guapo y hay que votar por el más guapo. Entonces, pedirle a Dios esa dirección, esa sabiduría. Lógicamente, yo como cristiano, yo no voy a votar por un hombre o una mujer que esté aprobando el aborto, o mucho menos por un hombre o una mujer que esté aprobando el matrimonio igualitario. Entonces, todos estos puntos hay que analizarlos, digamos, y preguntarnos, ¿por qué no? ¿A quién escogería Dios para que gobierne este país? Amén. Amén. Dice, amén. Ok. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Casi la mayoría de los gobiernos son humanos, pero instituidos por Dios. Dios da esa libertad, mis hermanos. Y nosotros la tenemos desde 1913. Tenemos esa libertad de ir a ver dónde estamos empadronados para votar con mucha libertad. Voy a robarle 2 minutitos. Recuerdo en mi infancia, esto era una fiesta. Inclusive hasta le pintaban la casa. Le pintaban la casa a uno. Y mis hermanos y muchos nos aprovechábamos para ir a un lugar después que nos llevaban a votar de a gratis. De a gratis. Bueno, esta página después se las cuento. Venga, mi hermana, bendiciones. Oremos, mis hermanos, oremos mucho. Muchas gracias, mi hermanito. Ahora vamos a tener la participación de Semillitas y Pampanitas.